Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están mis seguidores? Gracias una vez más por acompañarme, por acompañarnos. Hoy es un vivo muy especial. Fui invitado por mis amigos Seba Luce y Analía Bonavena para su ciclo de vivos autonautas, un programa que ellos tienen en YouTube y en Instagram. La propuesta me parece genial, muy buena. Es que todos los viernes de cada mes un consultor de Humano Puente, un consultor en bioexistencia consciente, entreviste a un consultante para conocer su historia, cómo está trabajando su síntoma, cómo lo está sanando. En este caso me toca entrevistar a una consultante que yo todavía no conozco, nunca nos vimos, ni personalmente, ni de manera online. Ella tampoco sé quién es su consultor, su consultora, ni qué síntoma está trabajando. Solamente sé que se llama Natalia Gómez. Así que voy a esperar que Nati se conecte y me envíe la solicitud para comenzar este vivo. Y juntos nos vamos a conocer, vamos a descubrirnos de a poquito durante esta hora. Gracias a todos. Hola Nati, esa es otra Nati que conozco, consultora, colega. Vamos a esperar que se agregue Natalia Gómez. Y en unos minutitos comenzamos. No se comunica todavía. Ahí está, ahí se unió Nati. Vamos a aceptar. A ver, a ver. Ahí. Hola. Ahí está. Hola, Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias, un placer estar acá. Gracias por estar acá en este vivo. Bueno, recién les comentaba a todos mis seguidores y bueno, ahora a tus seguidores para que sepan un poquito la didáctica de esta propuesta de Seba Luce y Analía Moravena, de programa Autonautas, que consiste en entrevistar a un consultante desconocido por la persona que entrevista, por el consultor que entrevista. Bueno, para conocer sobre sus síntomas, si está en consulta, cómo está trabajando sus síntomas. Creo que escucho algo de acople, puede ser que esté muy fuerte tu volumen o el mío. A ver, pruebo, lo bajo. Ahí lo bajé. Ahí, ahí creo que no se acopla. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, sí. Yo también, buenísimo. Bueno, Nati, si querés presentarte, vos solita. Bueno, sí, mi nombre es Natalia Gómez, como vos dijiste. Yo te conozco, te sigo, los sigo a casi todos. Eh, Estoy en consulta. Estoy Muy bien. en consulta, sí, sí, estoy en proceso de consulta. Te cuento un poquito. ¿Quién es tu consultor o consultora? La maravillosa Jessica Velar. Ah, sí, sí. Jessy Qué me bueno, qué bueno. sí. Estuve 2 años, estuvimos trabajando el autismo, mis síntomas, yo llegué a Humano Puente por el autismo, digamos, por el síntoma de mis hijos. Tengo 2 hijos varones, tengo tres, pero los dos varones tienen autismo, tienen el Ajá. diagnóstico, digamos. Y ahora voy a decir, tenían casi todo el diagnóstico de autismo, porque los cambios son muy grandes, muchos. Wow.
sí, sí. Y bueno, desde el mes de diciembre que cambiamos el síntoma, no es que se termina, pero justamente entrar en el proceso no sé si de sanación, de conciencia de esto, ¿no? Del autismo, que te muestra, tu síntoma te muestra que tu problema no es un problema y no era ese, sino son otras cosas. Entonces, bueno, decidí cambiar el síntoma al de economía, que sigo trabajando el autismo, porque entendí que la economía atraviesa todo, absolutamente, Claro, absolutamente. así es. Sí, tengo un nene, ya es adulto, 24 años, tiene mi hijo mayor y mi hijo menor tiene 10. Y, y Estos son trabajé, los dos hijos por los cuales comenzaste el ciclo de consulta. sí, sí, sí. ¿Los comenzaste Eh, a trabajar por separado o los dos juntos en el mismo síntoma? es perfectísimo. Empecé a trabajarlo por el más chiquito. Ajá, El mayor ya era independiente, ya lo había trabajado lo había trabajado. No sé, no me gusta más decir eso, lo había trabajado, pero bueno, lo lo había abordaste, visto durante mucho digamos, tiempo. Sí, lo y lo había pusiste visto todo. sobre la mesa para Sí, desplegarlo, conocerlo, conocerte. sí, 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 sí. Sobre el más chiquito, y bueno, fueron 2 años de muchos cambios, un montón de cosas, y mi hijo mayor quería hacer consultas, y bueno, por condiciones que pasaron antes no podía. Ajá, Entonces ahí entré en crisis de mamá, ajá. en diciembre, y porque quería trabajar el autismo de mi hijo mayor, y bueno, lo charlamos con mi consultora, y mi sensación era abandonarlo, ¿no? Digo, si no trabajo eso, lo estoy como abandonando, sentía yo. Yo Claro, ponía en palabras todo, eh, y bueno, pero es perfecto porque desde que empecé a trabajar la economía, todo lo que se mueve es en relación a mi hijo mayor, en su vida, en su universo, en el mío, o sea, es en eso. Entonces, no tengo ninguna duda de todo lo que esto es, ¿no? qué Y maravilloso. así, y a la misma vez hice mi primera apertura en el mes de diciembre, junto Wow. con él también, que empezó a estudiar, bueno, un montón, fue una apertura distinta a la vida, ¿no? Ahora Diferente. vamos a detenernos un poquito ahí. Así que ya sos consultora también. Sí, ya tengo mis primeras consultas, sí, estoy Qué haciendo bueno, consultas, sí, sí. bienvenida, Sí. bienvenida. Claro, esto te llevó No, no, indudablemente a seguir por este camino. sí, aparte no es tampoco es encontrar la palabra, es totalmente lógico todo, absolutamente, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Además de los cambios, ¿no? Como te decía, mi hijo más chiquito, cuando comenzamos las consultas, cuando empezamos a tratar sus síntomas, sin entender todavía yo, eh, sin comprender, las primeras consultas son un poco difíciles, pero bueno, el autismo tiene un montón de códigos Claro. tremendos. Fue muy movilizante y lo sigue siendo, pero fue impresionante porque si bien él ya había tenido cambios, pero de no mirarte, de no estar conectado, de no hablar, de hablar muy poco en realidad, hablar muy poco, es un loro, mi hijo es un loro, y es hermoso porque habla, te mira, se saca fotos, pide, ahora escribe, Es otra antes persona, no tenía, es otra persona, sí, totalmente. Qué bueno. pero me hice cargo de que era yo, ¿no? Claro. ¿Se puede saber su nombre? ¿Cómo se llama el más chiquito? El más chiquito se llama Rafael, Rafael, muy bien. sí, sí. Y ahí empezaste a trabajar primero el síntoma de autismo de él, que se te manifestaba a vos a través de él. Ese es el primer síntoma que comenzaste a trabajar. Sí, Qué bueno. principalmente él habla. Eh, El habla. Muy bien. él habla, sí, sí. No Le decía costaba. nada de palabras. No, muy poco y repetía, sobre todo repetía, copiaba.
que lo sigue haciendo, pero con total coherencia. Ahora sabe, dice oraciones, hace frases, se dirige, gracias. También empezó a sentir, no a sentir, en realidad el más chiquito, digamos, era muy sensorial, su autismo era muy sensorial, de no sentir, él estaba en pleno invierno y él abría la heladera porque tenía calor y que le dé viento a la heladera, necesitaba mucho el roce, no sentía frío, no sentía calor, no, nada. Y un día, y un día dijo, mamá, tengo frío. Cuando No dijo tenía eso, yo sensibilidad al tacto, que claro, muchos también tocan cosas calientes y no sienten que se queman y corren mucho riesgo. exactamente, sí, 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 sí. No, no, empezó a tener esas cosas que son, cualquier otro dice es una pavada, Mm, ¿no? Pero cuando me dijo, aparte me dijo, mamá, tengo frío, y yo lo miré y bueno, después no lo dijo más en ese momento, pero me di cuenta y sí, se fue y se puso, lo pude vestir y digo, wow, es wow. impresionante. Esos pequeños cambios que para una mamá que ve a su hijo totalmente desconectado de la realidad, que lo que es para uno en la realidad, ¿no? Sí, De, de los peligros que también enfrentamos todos ser vivo, ¿no? De tocar algo que te quema, de algo que te congela, de algo que te lastima y no darte cuenta, no tener esa sensibilidad. sí. Para una Bueno, madre es un y alivio porque no tenés que estar tan pendiente, me imagino, y un montón de cosas. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, todo lo que decís justamente cuando empecé a entender, a comprender de los códigos, como vos decís, no te das cuenta cuando te quemás, no te das cuenta cuando algo te duele, no te das cuenta. Entonces, cuando yo me empecé a preguntar, ¿a dónde me estoy quemando y yo no me doy cuenta? claro. ¿Y qué está generando eso en mi vida? Mm, ¿A dónde estoy, no estoy sintiendo de la forma, no sé si correcta es la palabra, pero qué está pasando? Cuando yo me empecé a hacer todas las preguntas a mí, fue tremendo, tremendo. automáticamente, dejó de hacerlo para vos. Sí, Qué sí, genial. exactamente, dejaba de hacerlo para mí. Y ahí empecé a reconocerme como, yo digo como mi autismo, pero me lo digo con cariño, ¿no? Porque, porque hay cosas que me cuestan o no las elijo, en realidad no es que me cuestan, no las elijo tanto, pero ahora no me molestan. Claro. Sí, era tu forma de que se manifieste el autismo, no se te manifestaba en tu cuerpo, tal vez no tanto en tu mente, vos te comunicabas y todo eso, pero se manifestaba en tu cuerpo extendido, que es él, Claro, sí, sí. en tu realidad, qué bueno. Y decime, ¿a qué edad te lo diagnostican a él o vos empezaste a percibir eso? A los 2 años y medio. Ah, temprano. Sí, pero porque como yo empecé a ver cosas diferentes, porque ya tenía la experiencia de mi hijo mayor, entonces enseguida consulté Ah, con primero profesionales. te das cuenta que tu hijo mayor es el que tiene. Sí, porque fue todo, mi hijo mayor, su diagnóstico dice Sí, retraso mental leve, autismo. Y nunca, eso a qué edad de él te lo diagnostican. eso lo diagnosticaron a los 10 años del mayor, Claro. pero en realidad fue diagnosticado a los 5 con Ajá. TDAH. Y cuando, bueno, después de un montón de cosas, cuando yo vi que algo no funcionaba, escuché del autismo y empecé a investigar y empecé a buscar médicos, empecé a cambiar y descubrí que había test para detectar esto. Bueno, los hicimos y sí, dio el autismo. Y bueno, entonces, hoy en día, recién, por eso primero trabajé con el más chico, porque no me daba cuenta de eso, no lo podía ver, el retraso. Y hoy todo lo que estamos viendo ahora es todo, estamos volviendo atrás, entonces estoy trabajando en él, entonces estoy maravillada, impresionada, más allá de lo que son, ¿no? Las cuarentenas un poco tremendas, pero bueno, lo estoy transitando, lo estoy viendo, lo voy, como yo le digo a la Jessie, estoy buceando, porque Eso está bueno. ¿Cómo estás viviendo este proceso? Estas cuarentenas. Contémosle a la gente que la cuarentena le llamamos a ese periodo entre consulta y consulta, que comienzan los movimientos
en el síntoma que estamos trabajando y la mayoría de las veces se intensifica. Sí, O sea, que si pasamos por una crisis, el consultante pasa por una crisis y eso puede provocar un conflicto nuevo, digamos, para que todos se tranquilicen, que sí, eso es normal y que eso está muy bueno, visto de la bioexistencia consciente, porque quiere decir que la consulta está dando sus resultados lógicos y de ahí va a surgir la nueva transformación, ¿verdad? tal cual, es así. Y pasa, pasa. Sí, 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 totalmente. Qué bueno esto como dejarlo como legado para todas aquellas mamás que por ahí desde, obviamente, de estar dentro del conflicto, de estar dentro de esta vivencia que no es para nada grata, ver a un hijo así distanciado, encerrado, que no se comunica, que no se permite ayudar, que no se permite tocar, acariciar, bueno, un montón Sí, de signos y síntomas que muestran los niños cuando cursan el autismo y qué resistencia hay a veces en las mamás, reconocerlo primero, en primer lugar, y después enfrentarlo, digamos, enfrentarlo de una manera no más leve de abordarlo en esta terapia, por así decirlo, bioasistencia consciente. sí, Porque también al reconocernos creadores de nuestra realidad, a veces entramos en la confusión de que yo le estoy causando esta enfermedad a mi hijo y que yo soy culpable y entramos en este sentido de culpa porque me imagino el sufrimiento en que se comienza a vivir a partir de que ya el conflicto de diagnóstico, cuando te lo diagnostica un profesional, ya sí, lo ves que es diferente a los demás niños, vos que vas al jardín y no, él tiene que estar acompañado y los otros no, y un montón de cuestiones que van haciendo que la madre y el padre también, ¿no? Obviamente, entren en un bucle y sientan que no hay salida. sí, Esto está bueno el mensaje, que sí, que hay salida. sí. Hay salida, hay que tener mucha paciencia, mucha disposición y muchas ganas, sobre todo de los cambios. Y no solo como frase, ¿no? Porque yo era una de las que decía, y sí, la aceptación y no. La aceptación real de lo que está pasando y como vos decís, ser creadores y bueno, y quitarle todo la mente posible, porque no es, ya no lo enfrentás, lo afrontás. Sí, yo lo creé desde que, bueno, vamos a ver desde dónde. Y cada cosita, cada sesión que tenemos, cada toma de conciencia es muy grande. Y parece pequeño, y vos decís, mira esto, ¿cómo puede ser que esto haya programado? Y sí, es totalmente lógico, totalmente. Muy- es muy inmenso. Yo la Jessie siempre digo, no me alcanzan las palabras. Y siempre no salgo nunca de mi asombro. Y sé que hay más. Y siempre busqué eso, yo siempre fui una buscadora en realidad, no sé si una buscadora, pero yo siempre supe que había más. Y cuando algo se termina, digo, no, acá hay algo más, acá hay algo más. Y cuando encontré, bueno, aparte lo escucho mucho, Pablo, y todo, no, me comí todo el Spotify, siempre lo pongo, camino con eso, me encanta, es real, es así, yo siempre pensé muchas cosas así, entonces no hay un límite. Esto de ser el creador eh, es maravilloso porque creas cualquier cosa, todo. Es una autofortuna. Sí, Eh, y es un autocompromiso, ¿no? Porque al principio, bueno, es tan disruptivo decir, bueno, me tengo que hacer cargo de todo porque soy el creador de todo, pero al principio uno entra en una crisis, pero después empieza a comprender lo maravilloso que es eso, porque sí, lo podés hacer todo vos, porque lo estás creando todo. Eso es inmenso cuando lo empezás a vivir en Dharma, de una manera de decirlo, cuando empezás a cosechar sí, esos frutos de las semillitas que fuiste sembrando al principio, y ver esos, a veces pequeños cambios, pero, y a veces esos grandes cambios, ¿no?
Sí, de ver transformada la vida de uno, la vida de un hijo, la economía, toda la realidad completamente, completa. físicamente. Así que gracias por tu valentía, por animarte, por hacerlo y por continuar, ¿no? Sí, sí, oye, más que agradecerle a mis síntomas. Sí, Qué bueno, qué bueno. Eh, sí, ¿Y qué otros cambios en tu vida, aparte de estos, ¿no? Que son fabulosos, que es mejor que ver los cambios en un hijo, ¿no? sí. O en tus hijos, en realidad los dos. Y en los tres, porque tengo, mi hijo Gabriel tiene 24, tengo a Mariana que tiene 21 y Rafa tiene 10. Y Mariana, bueno, en todo este tiempo, todos estos procesos, somos muy compañeras, ella me acompaña en todo. En realidad los tres somos, los cuatro somos muy compañeros, somos muy unidos. Y ella empezó su proceso de consultas ahora. Toda la Hace, familia Mono Puente. eso, eso es una creación hermosa porque por su, o sea, yo ya se lo había ofrecido, habíamos hablado siempre, pero ella dijo, no mamá, este año lo voy a hacer, así que buscamos una consultora, se le eligió ella y ya empezó. Qué bueno, qué bueno. Cómo se multiplica aparte, ¿no? Cuando a Y veces sí, se generan esos chispazos lógicos, ¿no? Que van a surgir después de cada proceso individual, sí, pero sí, maravilloso porque se potencia y se multiplica todo más rápido. claro, aparte los cambios en el trabajo, en lo que uno hace, ella está estudiando y tenía sus primeros trabajitos y bueno, y empezó a tener más trabajo de justamente de lo que le gusta, de lo que hace y empezó a crecer con eso también. Entonces, si yo crezco, si ella crece, estoy creciendo yo y es hermoso. Todo se va moviendo. Muchos cambios, familiares también, si bien somos nosotros cuatro, tengo hermanos, pero bueno, tengo una familia muy chiquita, pero también hay movimientos familiares, muchos, muchos también, y también viví cosas, bueno, perdí familiares también, perdí a mi mamá en este proceso, o sea, se fue de este plano, digamos, pero fue diferente, fue de otra forma, no, es distinto. Em, no sé, te puedo nombrar un montón de cosas, hasta los animales, todos los cambios. Hasta pude tener un perrito bueno, Claro. tranquilo para mí, cosa que no podía. Parece una pavada y Hasta, para otros, hasta las mascotas te muestran el TDAH o el TEA, no, no todo te eso es. podés imaginar, no te podés imaginar. Yo un día me pregunté, digo, pero ¿puede ser que ¿Cómo puede tenga ser? pase esto? Sí, podía ser. Bueno, Sí, ahora sí, nada sí. que ver. Ahora tengo un perrito que es otra cosa conmigo. Yo soy otra cosa, eso es lo que pasa. Todo va siendo distinto. Claro, porque en realidad que uno, viste, se enfoca en los diagnósticos y los empieza a analizar y estudiar y a llenarse de esa información, que al final, al fin y al cabo, si bien es muy rica, ayuda mucho para comprender, pero a veces la sobreinformación hace que uno se sobrecargue y agrande más el problema de esta temática, ¿no? Sí, Porque en realidad es un paquete de hábitos y de acciones que son poquitas por ahí, muy simples, no habla, hace esto, dice lo otro y se tira el pelo, por ejemplo. Esas cuatro cositas nada más. Y ya está diagnosticado dentro del autismo, ¿no? totalmente. Y cuando vos te acordás, che, ¿por qué se tira el pelo? ¿Qué habrá pasado que se tira el pelo, mi nene, solo, se lo arranca? Y vas atrás, ahí comprendí. Hola Ana, ¿cómo estás? Ahí La está. creadora de Autonautas. Hola, hola. Este, y bueno, eso, como dice Lucre, ¿viste? Es tan simple que tendemos a decorarlo, ¿viste? Los seres humanos a los síntomas. Y ahí es donde nos vamos por las ramas y bueno, a veces hace que no, que nosotros mismos lo bloqueemos. Sí, sí, sí. Porque aparte es eso, Ujú. es tan simple que a veces cuando las personas me preguntan, pero cuánto tiempo hace que vos estás, pero no, no tiene explicación,
porque en claro, realidad nunca terminamos. Siempre tenemos algo para ver y aparte quiero verlo, elijo claro, verlo, eso. porque cada vez que veo algo me veo una parte diferente mía y va saliendo una parte nueva. eh, y, y digamos que positiva, no es la palabra positiva, pero es beneficiosa porque estamos hechos para crecer y Claro. ahora lo puedo entender y vivir, porque todo de teoría hay un Ujú, montón. Y la tenía, pero la práctica, y también tenía práctica, pero esto es distinto ujú. porque es para todo, porque se borraron las frases de que o tenés plata, o tenés salud, o sos feliz, o tenés pareja. No, porque todo está relacionado. Exactamente. Relacionado, no, es ilógico. Es ilógico. Cada código forma ese paquete de datos que forman nuestra vida cotidiana todos los días. Sí, Y mira, tocamos uno de esos códigos y se transforman todos los otros que están unidos, ¿no? vos sabés que cuando en una charla que tuve con mi consultora, ya hace capaz que unos 6 7 meses, le dije, me di cuenta, y yo me di cuenta, ella ya se había dado cuenta, las cosas que hacía mi hijo más chiquito, Rafa, las cosas que miraba y me mostraba, esto que repiten las cosas, que vuelven para atrás los dibujitos, los videos, la canción, lo que sea. Y un día me puse a poner la atención. Y cuando vi lo que él me mostraba y me di cuenta lo que era, aunque sea en un dibujito, no lo hizo más. Claro, Y cuando yo me di cuenta, lo miré en mí y algo también en mi vida cambió. claro. Y ahí me di cuenta y ahí fui y dije, claro, todo es un código, todo es un código. ¿Cómo Es quieren te tremendo lo porque muestre? ¿Te lo muestro por acá, te lo muestro por allá o te lo muestro por de allá? alguna Pero siempre te lo tengo que mostrar. Mira, acá hay algo que te pasaste de largo, te hiciste la que no lo quisiste ver, para que no duela, obviamente, eso no lo hacemos a propósito ni porque queremos tomar atajos, sino porque simplemente es la forma de nuestra mente de hacernos huir de esas zonas dolorosas, de esos momentos dolorosos, y bueno, y así vamos, digamos, como una forma práctica de decirlo, dejando la tierrita bajo la alfombra, ¿no? Pero después se empieza a hacer una montañita, ¿viste? Y llega un momento que, bueno, pará, tengo que levantar la alfombra y vez. empezar a sacar porque si no me va a tapar. Sí, Y sí, bueno, sí, sí. Y bueno, el autismo tiene unos códigos muy difíciles, muchas cosas, muchas historias que algunas uno puede tenemos muy conscientes, recuerdos, pero lo que está debajo, abajo, lo que no, las cosas que no me acordaba, que no sabía, que no tenía presente, lo positivo que veo para esto, si bien soy muy sensible y siempre estoy ahí muy pagotónica, eh, puedo ver como claro. información, solo como información, simplemente como información. No que, ¿por qué esta persona fue así? No. Y eso da mucho lugar para que el proceso sea más, no sé si más rápido, pero más liviano, más tranquilo, Claro, sí, 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 sí. sin nada de juicio. Cuando dejas de entrar el juicio, perdiste. Claro, claro. Eso. Correrse de a poquito, ir corriendo el juicio. Sí, Obviamente sí, sí. siempre vamos a tener un juicio porque, bueno, desde nuestros códigos y eso es lo que aprendimos durante muchas generaciones, lo resolvimos así. Y bueno, ir corriéndose cada vez más del juicio hace que también deje de mostrarse en esa realidad, porque es una pérdida de juicio genuina, no es una pérdida de juicio solapada, digamos que me hago el que no en juicio, pero por debajo siento, al Sí. permitirme expresarlo, y si falta, lo expreso de nuevo, lo expreso de nuevo, lo expreso de nuevo, hasta que deja de Vuel- ocupar ese lugar. Vuelve hasta que desaparece. Mira, justamente tuve una cuestión de salud con el más chiquito hace 2 meses, una cirugía muy chiquita, muy pequeña, y bueno, con todo lo que me generó
todo lo que pude ver que no veía, que me pasaba con esas cosas, con la medicina, con el médico y demás. Y bueno, y ahora, después de mi consulta que fue la semana pasada, aparecieron, se movieron cosas en mi familia y demás, y, y la herida se le abrió, la herida física, muy pequeña, muy superficial, pero es exactamente lo que está pasando. Empecé a sentir otra vez de vuelta ciertas cosas, pero más leve. Y a nivel físico yo también. Yo digo, es como que va bajando, cada vez va bajando, hasta que pude verlo otra vez. Digo, claro, vuelve, no tiene explicación cómo se abrió eso, no tiene explicación. Y no es nada grave, y ya está controlado, pero no tiene explicación. Pero yo sí, cuando yo le di, lo miré y dije, a ver, ¿qué me está doliendo y dónde todavía estoy sintiendo esto? Querida, Y sí, todavía no termina de cerrar. querida, sí, ¿hasta cuándo voy a seguir con esto? Y bueno, dije, basta, ya está. Y bueno, y ahí todo se va calmando. Pero bueno, son en los primeros días después los primeros 15 días después de las sesiones, a veces son muy movidos, muy movidos. Pero te cuento, antes, cuando comenzamos, yo tenía sesiones y era esto, mi hijo siempre rompía los vidrios, los enojos, tirar las cosas. Eso no existe más, no existe más. Y Se fue él, apagando un poco hasta que dejó de hacerlo. que dejó de hacerlo, ¿sí? Él se lastimaba mucho, Mm. mucho, se movía, se lastimaba, se rompía la ropa, bueno, un montón, pero muchas cosas. Eh, yo me doy cuenta ahora la paciencia que he tenido, más allá que soy la mamá, pero la paciencia que he tenido para todo eso, para poder comprender por qué, eh, es muy grande, creo que es muy grande. Me sentí valiente. En el momento, sí, la verdad que sí, una valentía enorme porque en el momento esa crisis es inevitable, reaccionamos sí o sí, nuestras emociones, Sí, o las expresamos o tratamos de contenerla, que eso es el peor camino porque si bien las contenemos para no hacerle daño al otro, pero nos explota a nosotros por dentro, también eso es muy contraproducente y bueno, hasta que baja ese nivel de intensidad y las podemos ver con tranquilidad, por qué pasó esto, para qué, y volver, bueno, sí es por esto, bueno, a ver la expreso de vuelta, obviamente en consulta, en un lugar privado, en una forma segura, simbólica, sí, pero me permito expresarla nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Y sí. que contame en tu salud física, ¿cómo te repercutió? ¿Qué síntomas físicos te acompañaban cuando empezaste a trabajar? Porque esto está bueno nombrarlo, que a veces uno dice, voy, hago una consulta, invierto en una consulta, hago ese semejante movimiento por, no sé, por una verruga. ¿Tiene sentido? Y sí que tiene sentido, porque vos imaginate que no solo se me va a ir la verruga, sino que mi hijo va a dejar de tener autismo, porque también se da a la inversa a veces. Uno no ni siquiera sabe que un hijo tiene autismo y va por su síntoma físico y cambia el hijo que tiene autismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En tu Yo tengo, cuerpo físico, ¿qué síntomas te acompañaban aparte de este autismo en tus hijos? cuando comencé, el primer año tenía unos 10 kilos de más de los que tengo ahora, que nunca podía bajarlos, o sea, hacía muchas cosas, eh, tengo diagnóstico, tengo nódulos en las tiroides y, y bueno, nunca me operé, nunca me medicaron porque no, si bien no tengo ni hipertiroidismo ni hipotiroidismo nada, pero eso estaba. Y bueno, ¿Mm? y busqué en la alimentación un montón de cosas y un día, bueno, sí, trabajando ciertos patrones y cosas, junto a eso vimos el tema de las harinas y un montón de cosas y los carbohidratos y todo eso y bueno, esos kilos que bajé no los recuperé más Qué vale. y fue así, de una, rápido y,
10 kilos Y de bueno, y más, después, mi nene con 10 años, un código terrible a los 10 años, ¿verdad? sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, y pude empezar a hacer actividad física Claro. y pude mantenerla hasta el día de hoy, la constancia, que si bien era algo que a mí siempre me gustó mucho, mucho, cuando era joven, y bueno, después por un montón de cosas no los hacía, pero, y ahora es algo que pase lo que pase, mi gimnasio no cambia. Lo necesito, me devuelve el movimiento, aparte soy consciente de lo que eso genera en mí. Eh, pero eso es uno de los principales. Qué bueno esta forma nueva que uno adquiere de ver la realidad, ¿no? Que esta, este egoísmo tan generoso, ¿no? Como dice Pablo siempre, que ¿cómo me voy a permitir ser tan egoísta de dejar, por ejemplo, no sé, una hora a mis hijos al cuidado de otra persona o lo que sea, dejar de atender a otros para enfocarme en mí y atenderme a mí misma, ¿no? Y claro, pero después, cuando vos comprobás que dejás de ser un problema para los demás, una carga para los demás, porque si yo estoy, si no tengo buena salud, voy a sobrecargar a otra persona que se haga cargo de mi salud. Sí, ¿Y sí, qué sí. más egoísta? Dejar de atender a otro para ocuparme de mí yo sola y sanarme, dejarme estar, decaer, enfermarme y recargar a otro ser querido, capaz que toda la vida. Sí, totalmente. Eso es lo que el clic que te hace que vos decís, wow, es así, es totalmente así. Reconocerse Sí, sí. creador y hacer todo uno para no molestar a los demás. Eso es lo más generoso que puede existir. Así Sí, sí, que sí. te felicito también por esa nueva visión y esa valentía, ¿no? De hacerlo, porque a veces también cuesta dejar de atender a otros para Cuesta un ocuparse montón. de uno, pero cuando vos ves que lo beneficiás a los demás también, desde tu Sí, beneficio, obviamente, sí. no lo dejas de hacer más, como vos decís. Sí, no, era una atendedora compulsiva yo. Antes, Claro, sí, 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 sí. qué bueno, qué bueno. Y en tus relaciones, aparte con tus hijos, que me imagino que debe ser otra, debe ser una relación más de más contacto, de más caricias, de más comunicación, más fluida, con otros, Sí. eh, con otras personas de tu familia, de tu entorno, que, que cambió. Y cambió la forma de relacionarme, de comunicarme, la postura ante, yo tengo tres hermanos, la postura ante ellos, mi postura ante ellos, ante unas circunstancias determinadas, mi mirada a mí misma en mi familia. Y Qué bueno. eso hace que todo se transforme, porque vos dejás de ser lo que creías que eras y pasás a ser tu grandeza. Qué bueno. Eh, sí, eso Qué cambió mucho, bueno. sí. Yo lo veo, eso es muy marcado y bueno, y ahora justamente ahora en este momento está haciendo eso. Qué bueno. Qué bueno. Y contame un poquito, a partir de este cambio de paradigma, de creencias y de reconexión con vos misma, ¿no? Eh, ¿Cómo notás esos cambios con la naturaleza? No, Si te lo permitís, si lo disfrutás, si lo sentís ahora. sí, yo siempre soy muy de la naturaleza, y ahora es como estoy como más contenta con eso, porque digo, viste que yo tenía razón de hablar con las plantas, o sea, yo le hablaba a todo siempre. Sí, no, la relación con la naturaleza es totalmente necesaria, o sea, es parte de uno. Eh,
cuando algo pasa con mis plantas o con mi lugar o con lo que sea, es algo que está pasando. ¿A dónde estoy? Digo yo. ¿Qué me está pasando? Es lo mismo. Con las hormigas, con cualquier cosa que pasa, es algo que está en mí. No, no, Muy bien. en eso es maravilloso. Y lo necesario que es. Ahora, por ejemplo, mi hijo mayor está un poco nervioso, está rindiendo, está estudiando y adoptó esto, que si bien ya lo tenía, pero ahora de una manera distinta. Ujú. Justamente recién antes de esto me dijo unas cosas muy lindas. Eh, Cuando se siente incómodo, se mueve, porque Ajá. justamente su tema era siempre esto de la lentitud y todo de lo demás, ¿no? Que Eso, está en mí. contame un poquito, hablamos bastante del más chiquito. Contame un poquito de los cambios del más grande sin trabajar directamente en él. No, es tremendo. Por eso esto fue impresionante. Como te decía, su diagnóstico, dice retraso, pero al empezar a ver todo lo que quedó retrasado, necesariamente había que verlo. Al Ajá. trabajar la economía, todas las escenas a las que vamos son de su embarazo, de un montón de cosas, de su infancia, de su primera infancia cuando era bebé, cosas que yo no tenía presentes, no las tenía conscientes así. Y cuando empecé la primer consulta, volvió en él, y lo digo sin miedo porque realmente eso fue de una valentía muy grande. Yo me sentía muy comprometida ya con él como persona, ¿no? Ya no como mi hijo, porque se movió en él todo lo que había pasado hace 10 años atrás. En él físicamente, ¿no? Como ataques de pánico muy intensos, que él me los decía: mamá, me pasa esto, siento esto en mi cabeza, me pasa esto en el cuerpo. Lloraba mucho, lloraba, estaba muy angustiado, y yo le decía que estaba pasando por esto, por lo otro, le expliqué, bueno, que lo respetaba, que íbamos a hacer lo que él quería. Él tiene su gabinete con el que trabaja, su psicólogo, lo hablamos todo, yo les conté todo, y en menos de dos semanas, menos de 2 semanas, eso desapareció. Y Muy bien. sin trabajar en él. Ahí ni siquiera habíamos visto escenas de él, pero Ajá. era tan fuerte las escenas en el tiempo, como había quedado en mí, que era totalmente lógico que él las mantenga en el lugar. Esto Claro. que hacen muchas personas de caminar de un lado para el otro, de parecer que no poder salir, y que dicen es la conducta de las personas autistas y un montón de cosas, desaparecieron. De él desaparecieron totalmente. Ahí cuando Desaparecieron. te lo diagnostican a los 2 años y medio con este diagnóstico, ¿en qué estaba lento? ¿Qué no hacía diferente a los demás niños? Al más grande lo diagnosticaron a los 5, pero lo que hacía diferente él era la negación a todo. Ajá. Todo era no. Se negaba a entrar a la escuela, se negaba a doblar las piernas. Fue difícil esto de control de esfínteres y todo eso con el mayor, porque no podía entender, se negaba de una forma rotunda. ¿Viste como cuando uno dice muy cabeza dura? Bueno, Sí, sí, sí. esa era yo, muy cabeza dura. Todo era no. Y estaba muy ido. Él siempre estaba mirando para arriba, para otro lado, y nunca estaba presente. Parecía que nunca te escuchaba. Decía palabras, él hablaba muy bien, pero todo lo que decía era como todo suelto, todo desordenado, muy Ajá. desordenado. Bueno, aparte tenía problemas en la motricidad fina. De hecho, la parte derecha, él, la mano nunca la usaba, siempre era como que la tenía dormida. Y siempre le decíamos: te pones las dos manos en la mesa, usa las dos manos. Él es zurdo. Ujú. Y, y bueno, eso ya no existe. Eso ya no existe. Me habían dicho Eso, que no intente, que no iba esos signos los presentó desde los 5 años hasta que a... se fueron acrecentando. Sí, y se fueron acrecentando. Y fue hasta los 13 años, que fue bastante difícil esa época, pero hasta esa edad más o menos. Después y todo empezó a cambiar. Empezó a cambiar Ah, porque yo empecé a hacer otras cosas, pero fue así.
y me habían dicho también que no iba a escribir, que no iba a leer, bueno, un montón de cosas. Nunca me quedé, digamos. Siempre escuché diagnósticos, busqué por distintos ¿Y, lugares, pero siempre seguí buscando. y cómo era su desarrollo en la comprensión, en la escuela? Era gracioso para mí, porque yo lo conocía, pero bueno, eh, no fue fácil porque es muy literal, él todavía es muy literal, no comprende el doble sentido, tiene, yo digo, una inocencia, es mi parte más pura, más Ujú. inocente. Es muy detallista en lo que le gusta, muy meticuloso, y en la comprensión le costó mucho, mucho lo social, pero él quería sociabilizar, él sí, él quería. Le costó todo, pero él quería. Lo único que cuando en séptimo grado lo tuve que retirar del colegio, lo decidí retirarlo porque no tenía sentido, no había coherencia entre lo que yo estaba haciendo y a veces no es tan fácil llevarlo con los maestros y todo eso, así que de común acuerdo con la persona que era directora en ese momento, me dijo, vamos a arreglar esto así y seguí en casa con él. Bien, Y bueno, después, pero me hice responsable totalmente porque fue todo un caos eso, pero fue la mejor decisión que creo que tomé porque cuando cumplió sus 18 años terminó el colegio primario, después terminó el secundario y ahora empezó a estudiar otra vez y bueno, a su tiempo, pero él es independiente. qué bueno. ¿Y es el que me decía que quiere ser consultor? Sí, Qué bueno, sí, qué bueno, vamos a ver ahora con el Yo Bebé, vamos a ver qué pasa porque ahí tenemos que entrar todavía. qué buen consultor va a ser, ¿eh? Sí, él quería, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Nati, no sé, algo más que quieras comentar. Eh, no sé, tendría tanto para contar. Vos metés nomás que este es tu espacio, sos la entrevistada, así que dale nomás. Sí, no sé, es mucho todo lo que se puede, no lo que se puede lograr, sino todo lo que se va limpiando, que tampoco es limpiar la palabra, todo lo que se va disolviendo, todo lo que Ujú. vamos integrando. Todo se va haciendo solo, todo se va haciendo solo. Yo tenía mucha preocupación porque si bien tengo información de mi familia, de mis abuelos y demás, hay muchas cosas, sé historias, pero hay muchas cosas que no sabía. Cada vez que se desbloquea, digo, algo, recibo, aparece un familiar muy lejano, pero muy lejano, de mi familia. Ujú. Yo tengo serían mis bisabuelos paternos, eh, que son de Brasil, y bueno, yo siempre tuve conexión con la gente de allá, una afinidad especial, y no entendía Ajá. por qué, pero muy especial. Bueno, resulta que encontré, así apareció de la nada, digo yo, pero no es de la nada, lo creé, Claro. eh, un sobrino de mi papá, de medio hermano, que su papá era nieto de ese brasilero y me trajo sus datos. Y cuando me trajo sus datos, él tiene mi edad, para empezar tiene mi edad. Tiene una hermana con el mismo nombre que mi hermana y tiene una condición también, patología igual que mi hermana. Ajá. Y cuando empezamos a hilar un montón de cosas y a hablar, nos juntamos, charlamos, compartimos todo esto y bueno, y en mi vida con mi hermana se empezaron a mover muchas cosas. Algunas no tan agradables, pero tiene mucho sentido porque para que todo se vuelva, no sé si a ordenar o las cosas empiecen a cambiar, se tienen que mover. Tu hermana también está diagnosticada con autismo, TDAH. Mi hermana tiene, no es esquizofrenia, no es precisamente, Ah, pero tuvo brotes, y bueno, estuvo internada, ahora estuvo en un proceso así. Y yo, bueno, hay muchas historias detrás de todo eso, es muy lógico ujú. todo, por eso siempre digo que las personas nos enfermamos, esto que pasa, esto que hace Humano Puente, es muy grande
porque yo empecé a querer, empecé a hablar conmigo, eh, y me decía, yo necesito trabajar esto que pasa en la mente de las personas, porque yo sé que voy a decir algo que lo digo yo, no sé si alguna persona lo toma mal, espero que no, pero la locura no existe, No. nos enfermamos. Yo dije, la mente se enferma por esto, Mm, esto y esto. Entonces tiene que haber un modo. Si yo lo estoy viendo, no puede ser que esto lo vea yo. Tiene que haber un modo. Y cuando dije eso, se empezó a mover todo. Y mi hijo mayor, empezó a cambiar esto que parece que no coordinas, que vos no coordinás, que no puede ser, que es nada más ni nada menos que también cosas que me pasaban a mí. claro. Pero es muy grande. Hay muchos movimientos. Sin trabajarlo a él directamente, trabajando la economía, se mueve toda mi familia, toda absolutamente, todas las familias, todas las casas, todo, todos los trabajos, todas las situaciones, hasta los vehículos, no sé, no te puedo explicar todo lo que estoy viviendo. Y es ¿Cómo como es que vivo esto en de los código, vehículos? A ver, contame. todo, porque pasa así, y entender por qué siempre quise, yo tenía una idea cuando yo era joven, me gustaba mucho el deporte y todo eso, bueno, después hice otra vida, pero me casé y todo lo demás que había que hacer, pero siempre quise andar en bicicleta y después entendí por qué no puedo hacer eso, qué es lo que hay detrás Ajá. de todo eso, qué pasa. Mi hijo, bueno, su papá es ciclista, Ah, yo no estoy con su papá, pero su papá es ciclista, y mi hijo mayor, todos los días él sale a dar 2 o 3 vueltas en bicicleta, sí o sí, religiosamente. ajá. Y cuando pasa algo, me pasa algo a mí, su bicicleta se rompe. Siempre, siempre. Y como eso te puedo decir muchas cosas. Yo manejo moto y también cada vez que pasaba algo es como que te dicen, bueno, hasta acá pasa esto. Entonces yo le preguntaba al vehículo qué es lo que me muestre en el afuera qué es lo que pasa. Y sí, yo veía en el afuera lo que me estaba pasando adentro a mí. Qué perfecto. No, Qué lógico, sí, ¿no? sí, 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 igual que con la casa también, con el agua, con todo el tema del dinero, ¿no? Que es muy importante, es como mágico, digo yo. Es Es que terrible. es tan sencillo, tan simple cuando te enfocás y lo mirás. Abrís los ojos y ya estás usando dinero a la mañana al Claro, despertar. Prendés sí, la lamparita de la mesa de luz y esa lamparita está consumiendo energía que ya hace años que está conectada y que hay una cuenta que va corriendo y que te la van cobrando y si no la pagás no podés prender la lamparita. claro. Es tan simple y te vas al baño, te cepillas los dientes y necesitas la pasta dental, el agua que también pagás por el... ¿Y cómo te vas a negar a tener dinero? Eso es muy social, muy cultural, porque la verdad que no tiene lógica. No, no, por supuesto. El Sí, sí. dinero, la economía te atraviesa en todos los ámbitos de la vida. Te puede generar un síntoma físico, de relaciones, eh, porque la preocupación de estar todo el día preocupado por la falta de dinero, por la falta de alimento, porque me cortaron tal servicio, porque no puedo enviar más a mi hijo a estudiar, porque no puedo hacer la consulta para ayudar a sanar más rápido a mi hijo o sanarme a mí, porque no puedo ir al gimnasio. Está en todos lados el dinero. Sí, sí. Es así No lo de entendía, sencillo. pero antes no lo entendía, pero claro, atraviesa todo, absolutamente. Y cuando, un ejemplo tonto digo, pero perdí el tanque de agua que tenía en mi casa y que tengo acá, y un día dije, no, ¿por qué si estoy viendo esta agua todos los días y qué pasa? Y bueno, cuando lo arreglé, se arreglaron un montón de cosas, porque era agua que había o sea, se perdía, caía y se perdía, y se Claro. iba, y se iba, y bueno, y ahí vi dónde estaba perdiendo yo, a dónde lo estaba dejando escapar, en realidad, y también en qué estaba gastando energía, en qué estaba gastando mi tiempo, en qué estaba invirtiendo.
Por Ujú. eso digo magia, pero ahí digo, la magia la hacemos nosotros, no existe. Claro. Son trucos, son los trucos de la vida, nada Sí, más. sí, sí, sí. Hay que saber verlos. Que, que la magia esta que llamamos magia ocurre simplemente cuando nos ordenamos en el sentido biológico Sí, y dejamos de enfocarnos en lo social, en lo cultural, en el que dirán, en cómo nos verán, en cómo nos juzgarán. Al contrario, eso lo empezás a utilizar como alimento, ¿no? sí, Fortalecimiento, cuando vos empezás a notar que eso, al contrario, te ayuda a evolucionar, a ser cada vez más fuerte. La verdad que es maravilloso. sí, 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 totalmente. Además esto de la creencia, lo cultural, el dinero, yo era una de las que no sé si pensaba, pero sentía que, y no, menos dinero, menos problemas. Porque cuando vi todo, empecé a ver ahora todo lo que había detrás, Claro, eh, claro que el dinero trae problemas, no, había problemas por un montón de cosas, en relaciones, en familia, el dinero separaba la familia, muchas cosas, claro, muchas cosas. simplemente el dinero quedó unido a un drama. Eso que llamamos en las alergias, por ejemplo, no sé, alergia a la cebolla, ¿no? 400 millones de personas comen cebolla y no da alergia, y justo a mí me da alergia. ¿Qué pasó? Ahí, relacionado con el código cebolla. Y bueno, acá relacionado con el código dinero, ¿qué pasó? Se paró el clan. ¿Cómo voy a tener dinero? El Sí, ancestro que tuvo dinero hizo fue muy mal visto, hizo muchas macanas. ¿Cómo me voy a claro. parecer a ese mal visto? Pero la verdad que no tiene nada que ver el dinero, al contrario, resuelve Todo- muchos problemas, no genera. claro, claro, sí, sí. Sí, sí, y bueno, como vos decías antes, la riqueza, te despertás y ya está en riqueza, porque es la acción, tu dinero es tu energía, es tu vida, es tu movimiento. Esto de mi hijo mayor, que la lentitud, pero es la lentitud que yo tenía en un montón de cosas, Claro, que de hecho la podía ver, pero no, muchas veces no podía salir de eso. Y claro. entonces, ya sé, te quedas quieta, perdés vos. Sí, sí. Es tu acción, Suena es tu acción. muy fuerte decirlo y escucharlo, pero si te quedas quieto te morís. Exactamente. Te La, comen. la muerte te alcanza por dos motivos, o por distracción o por no moverte. Te distraes un Sí, segundito y no te moves y te alcanza. Y bueno, y si no te alcanza literalmente, te arrima muy cerca. sí, Y la falta de dinero, la verdad, que te acerca más a eso que que sí, a estar en paz, a ser feliz y a tener salud. sí, 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 claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, Nati, ya se está cumpliendo la horita. Bueno, La verdad que encantado de conocerte, de igualmente. que abras tu corazón, tu alma, muestres tus dolores que ya no duelen tanto, esas heridas se van cerrando, tu vida se va transformando, tus hijos son otros, tu realidad es otra, tu economía es otra. Sí, Así que sí. bueno, gracias por tu generosidad de mostrarlo y bueno, pero sabemos que es un beneficio para vos, para mí también, mostrarnos y llevar esta semillita a cada persona que le esté resonando esto, me animo, no me animo, arranco, no arranco, y bueno, que sea para dar ese empujoncito que Sí, que se alguna vez animen. nosotros necesitamos para animarnos Listo. a ver nuestros dolores. Bueno, muchas gracias por tu invitación, la invitación de los chicos también. La verdad que fue todo medio raro, así medio loco se dio y bueno, me animé. Y para mí también, esto es mucho para mí porque yo tenía esto de la exposición, si bien lo hago, pero así con mi historia nunca. Estuviste
verdad que muy bien, maravillosa. Así que bueno, también vamos a agradecerle a Jessica Velar, una consultora espléndida. Yo la conozco hace años, hemos compartido encuentros. Ella atiende a mi compañera, a mi pareja. Así que bueno, muy resonante también en mi realidad, Jessy. La aprecio mucho. Analía, una gran amiga. Seba también. Así que bueno, gracias a todos. Te Bueno, mando un abrazo grande. gracias, Ya muchas ya gracias. te comparto como colaboradora para que también lo tengas en tu Bueno, Instagram. sí, sí, cómo no. Gracias. Un abrazo Hasta enorme. Chao, luego. chao. Chao.